Saludos a todos y todas. Damos las gracias en primer lugar al Instituto de Formación Política de Morena. Es un honor para mí participar con ustedes en estos procesos de formación. Además, conversando sobre lo que ha sido la Revolución Bolivariana como proceso histórico, no solo de Venezuela, sino del continente, por lo que ha significado en la reconfiguración de fuerzas, ¿no?, en toda nuestra América. Voy a hacer un recorrido por diversos momentos importantes que se han vivido dentro de la Revolución Bolivariana y que, digamos, han implicado en sí mismos un avance dentro de este proceso histórico. En primer lugar, me voy a referir al juramento en el Samán de Güeres. El Samán de Güeres es un árbol sagrado de los arahuac, que precisamente en ese árbol, digamos, eh, a partir del proceso de colonización se sufrió el genocidio de muchos indígenas, precisamente de la tribu Arawak, y a este árbol, ese pueblo indígena lo llamaba el dios árbol, el dios nuestro. En ese árbol, en el año 1982, el comandante Chávez hizo un primer juramento. Quiero nombrarlo precisamente porque ese momento implica el nacimiento del movimiento bolivariano revolucionario 200 en el seno de la Fuerza Armada venezolanas, que ya en sí mismo era un hecho histórico y revolucionario, el hecho de desarrollar un proceso de insurrección desde la Fuerza Armada dentro del propio continente latinoamericano, dentro de las izquierdas tradicionales, no había sido visto y de alguna manera generaba también algún tipo de digamos, ideas encontradas acerca de lo que implicaba la revolución bolivariana con un militar, ¿no?, al frente de ella, en este caso el comandante Chávez. Bueno, en ese juramento, 4 comandantes junto al comandante Chávez juraron dar su vida por la patria, acabar con la miseria en Venezuela, no permitir que la situación que se estaba presentando en Venezuela continuara. Luego, más adelante, ya en el año 1989, digamos, es un punto de quiebre histórico porque como resultado del neoliberalismo que, digamos, subsistía aún en el país, la población venezolana vivía en un 80% de pobreza. De este 80%, un 20% en pobreza extrema. Y el 27 de febrero de 1989, el pueblo venezolano se levanta de manera masiva a protestar a través de una insurrección contra las medidas de aquel entonces presidente Carlos Andrés Pérez, que acababa de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, digamos, fue la gota que derramó el vaso y que provocó la salida de miles y miles de personas en todo el país a protestar, manifestación que se dio en primer lugar con mayor fuerza en la ciudad de Caracas. Este hecho, digamos, es uno de los hechos que todavía pervive en la memoria del pueblo venezolano, porque precisamente a partir de ese levantamiento, el presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez, saca la Fuerza Armada Venezolana y comienza un proceso de represión inclemente, salvaje, donde más de 3.000 personas fueron asesinadas con disparos directos en las calles, que incluso provocó el establecimiento de un lugar que se llamó La Peste, y se llamaba así por la cantidad de cuerpos que no fueron reconocidos, que tuvieron que lanzarse allí sin tener clara su identidad, y digamos que eso golpeó la memoria del pueblo venezolano, golpeó la conciencia del pueblo venezolano, y ese golpe, digamos, tuvo su espejo dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por este grupo, o en este grupo de militares que en 1982 habían jurado sacar a Venezuela de la miseria. A partir de entonces empieza nuevamente a aflorar ese movimiento militar, y es el 4 de febrero de 1992 cuando se da la rebelión militar bolivariana protagonizada por Hugo Chávez, y que, digamos, es una rebelión que tiene unas características particulares. Una de ellas tiene que ver, en primer lugar, bueno, es una rebelión que, digamos, de alguna manera fracasa en su primer intento de acceder al poder por la vía de las armas,
pero sin embargo rindió frutos porque es en este momento donde el pueblo venezolano reconoce a Hugo Chávez como líder, precisamente por la actitud que toma en el momento de la insurrección. En primer lugar, asume la responsabilidad ante el país, en un país que estaba acostumbrado a que nadie asumiera responsabilidades de ningún tipo, pero además el comandante Chávez, cuando sale, le da identidad a este movimiento. Él dice: asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Ya al colocar el nombre de bolivariano, hablaba de un movimiento revolucionario, hablaba de un movimiento con identidad propia del pueblo venezolano, y bueno, a partir de ese entonces empezó a reconocerse su nombre en las calles de Venezuela. Luego él es llevado a la cárcel y ya en el año 1996 es liberado de esta cárcel. ¿Qué pasa en la cárcel? Aquí hay un momento muy importante para quienes estudiamos el pensamiento del comandante Chávez, y tiene que ver con que él llamaba a la cárcel de Yare la escuela, y en esa escuela, digamos, fue el espacio donde se forjó el proyecto político venezolano condensado en este escrito, que es El árbol de las tres raíces. Y yo voy a permitirme acá leer el preámbulo de este libro, que condensa todo el proyecto histórico de la Revolución Bolivariana y, digamos, anuncia hacia dónde va a ir el proyecto bolivariano y sobre qué base filosófica se va a sustentar. Entonces dice así: ¿cuál es la razón por la que estamos aquí y ahora anunciando y promoviendo cambios profundos al comenzar la última década de este siglo perdido? Pudieran enunciarse infinidad de causas, pequeñas y grandes, pasadas y presentes, estructurales y coyunturales, para exponer a los hombres de esta hora tal razón. Sin embargo, todas las que aquí pudieran señalarse serían tributarias de una misma corriente, cuyo cauce viene de muy lejos, y cuyo lecho aparece y desaparece de manera intermitente en los recovecos y vueltas, casi siempre oscuros de la historia patria. Existe entonces, compatriotas, una sola y poderosa razón: es el proyecto de Simón Rodríguez, el maestro; Simón Bolívar, el líder; y Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Referencia verdaderamente válida y pertinente con el carácter sociohistórico del ser venezolano, que clama nuevamente por el espacio para sembrarse en el alma nacional y conducir su marcha hacia la 21ª centuria. El clamor se hace indetenible por los caminos de Venezuela, se acerca, se hace torrente y se confunde en el estremecimiento del pueblo venezolano. Este proyecto ha renacido de entre los escombros y se levanta ahora, a finales del siglo XX, apoyado en un modelo teórico político que condensa los elementos conceptuales determinantes del pensamiento de aquellos tres preclaros venezolanos, el cual se conocerá en adelante como sistema EBR, el árbol de las tres raíces: la E de Ezequiel Zamora, la B de Bolívar y la R de Robinson. Tal proyecto, siempre derrotado hasta ahora, tiene un encuentro pendiente con la victoria. Nosotros simplemente vamos a provocar dicho encuentro inevitable. Allí entonces, el comandante Chávez establece un hilo histórico que conecta el proyecto actual de la Revolución Bolivariana con la lucha de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, de Ezequiel Zamora, héroes de nuestra independencia, cuyo proyecto entonces no logró concretarse dentro de la patria. Perdón. Bien, al salir el comandante Chávez entonces de la cárcel, digamos que empieza todo un debate acerca de la posibilidad de acceder al poder por la vía pacífica por parte, en este caso, de la izquierda venezolana. Y es así como en el año 1997 se convoca un Congreso Nacional del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, y en ese congreso, por unanimidad, se decide que este movimiento va a participar en las próximas elecciones, que serían en diciembre de 1998, y que Hugo Chávez iría a la cabeza como candidato a la presidencia de la República. Como ya sabemos, el 6 de diciembre del año 1998 se consigue la victoria del comandante Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela, y a partir de entonces comienza todo un proceso de reestructuración, de revolución de las estructuras sociopolítico-culturales de Venezuela.
La primera acción que toma el comandante Chávez, digamos, fue la bandera de su campaña política y es precisamente el llamado a una constituyente. Y entonces en el año 1999 se convoca esta constituyente y empieza a florecer en Venezuela un momento hermoso de debate, de aportes, de discusión, digamos, de entrega de ideas de toda la población en todos los sectores. Allí participaron campesinos, estudiantes, intelectuales, universidades, abuelos, abuelas, niños, niñas. Fue un momento hermoso de florecimiento de la palabra, incluso en Venezuela, de la palabra que estuvo tanto tiempo oculta y que por primera vez iba a ser escuchada. A partir de la síntesis de todo ese movimiento y de todas esas ideas aportadas, se logra un proyecto de constitución, el cual es aprobado por más del 70% de la población venezolana y es la constitución actual de Venezuela. Ya, digamos, llegado a esta fecha, a este momento, viene el hecho del golpe de Estado contra el presidente en el año 2002, en abril de 2002, que depuso al comandante Chávez del poder durante 3 días. Fueron 3 días porque precisamente el pueblo sale a las calles, los soldados que hacían vida dentro de su casa militar y dentro de las bases de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se levantaron y en una expresión de una unión cívico-militar se retoma el poder en el Palacio de Miraflores, espacio del gobierno nacional, de la presidencia, y bueno, vuelve el comandante Chávez tras 3 días de haber sido secuestrado en una isla de Venezuela. Luego, en el año 2002, sigue la conspiración para derrotar a la revolución bolivariana, que nunca ha dejado de ser asediada, y precisamente entonces, en diciembre de ese año, viene lo que llamamos el golpe petrolero. Como ustedes saben, Venezuela es un país netamente petrolero, digamos, hoy está en un proceso de expansión de la economía para ampliarse a diversos sectores, pero la principal fuente de ingreso de Venezuela en ese momento, más del 80% del presupuesto nacional, dependía del petróleo. Y bueno, la empresa petrolera fue paralizada. Fueron más de un mes de tener la empresa petrolera y el mayor ingreso nacional detenido, y digamos que nuevamente se logra tomar el poder, se logra controlar la situación que estaba ocurriendo dentro de la empresa, y nuevamente se pone en funcionamiento PDVSA como empresa nacional. Luego de este hecho, es importante mencionarlo, que respondió incluso al anuncio de un paquete de leyes, entre ellos la ley de hidrocarburos, que permitía que el petróleo volviera a manos del país, porque bueno, más del 50% de las regalías se iban a las empresas petroleras transnacionales. Entonces, bueno, de allí es importante mencionar entonces que desde el año 99 hasta el año 2002 se estuvo en un tránsito bastante convulso entre golpes de Estado y contragolpes que, digamos, permitieron ya en el año 2002 tener un mayor control del escenario político. En el año 2003 se da una política importante de la Revolución Bolivariana, que es el nacimiento de las misiones sociales. Dentro de este nacimiento de las misiones sociales tenemos que fueron políticas que se crearon precisamente para saltar la burocracia del Estado tradicional que aún subsistía en Venezuela y que permitieran abordar la crisis económica y la crisis social de manera masiva. A partir de ahí nacen, por ejemplo, la misión Robinson, que permitió declarar a Venezuela un territorio libre de analfabetismo. Nace la misión Alimentación, que permitió
cubrir, disminuir de gran manera la desnutrición en Venezuela. De hecho, los niños empezaron a nacer con 4 tallas más de altura producto de esta misión. De hecho, también esa misión recibió un reconocimiento de la FAO que le colocó a su programa de alimentación precisamente el nombre de Hugo Chávez a raíz de esta política. Nacen las misiones de salud, nacen las misiones educativas y empieza ya la revolución bolivariana a abordar un proceso social importante de manera masiva donde se logró la dignificación del pueblo venezolano. En el año 2007 tenemos un hecho, en el año 2005 nacen los consejos comunales como estructura política territorial, pero es en el año 2007 cuando surgen las comunas que van más allá de una visión territorial a convertirse en una formación político-territorial para la expresión o para la asunción del poder por parte del pueblo venezolano. Y es allí donde entonces recomiendo la lectura de el aló presidente teórico número 1, donde el comandante Chávez plantea primero que la comuna es el espacio donde se va a engendrar y a parir el socialismo, pero además de esto plantea que la comuna tiene como espacio político, territorial y de transformación cultural 5 frentes importantes. El primero de ellos, la ética. El segundo de ellos, el frente social, la igualdad, derechos humanos, salud. El tercer frente, el político, con el poder popular como sustento. El cuarto frente, el económico, donde plantea la propiedad de los medios de producción en manos de las comunas para un modelo económico socialista. Y en quinto lugar, el frente territorial. El comandante Chávez allí plantea la apropiación por parte de la comunidad del espacio territorial, pero no solo del espacio territorial como frontera, sino asumir el agua, los ríos, el aire, la cultura del territorio, la identidad como un espacio propio desde el cual surge a partir de esas condiciones el hecho político. Estas son las ideas principales que quería plantearles allí. Hoy nos encontramos en un proceso de lucha importante. Saben ustedes que Venezuela ha sido asediada desde el año 2015, luego de la muerte del comandante Chávez, que aún está por estudiarse sus causas, pero que a partir de ese año precisamente, digamos, comienza un proceso de agresión no solo contra Venezuela, sino contra América Latina, con la intención de revertir todo el proceso político que surgió en el continente a partir del siglo XXI, ¿no? Hoy seguimos acá, bueno, digamos, enfrentando y desde el pueblo asumiendo desde la resistencia la creación, la creatividad que nos permita, digamos, solventar todo este hecho que ha golpeado fuertemente lo que fue la construcción de todo este proceso que les mencionaba, por ejemplo, las misiones sociales y todos los avances que en materia social ha tenido la revolución bolivariana, pero que, bueno, poco a poco vamos avanzando en retomar las riendas del proceso revolucionario que nos permita nuevamente avanzar en este proyecto político que es lo que se plantea la revolución bolivariana, que no tiene que ver sino con retomar desde las raíces históricas del pueblo venezolano, desde las raíces históricas de nuestra América, un proyecto que nos permita, a partir del Plan de la Patria, alcanzar 5 objetivos históricos que nos proyectamos como nación. El primero de ellos, la independencia. El segundo, la construcción del socialismo bolivariano. El tercero, la construcción de una nueva geopolítica nacional. El cuarto, aportar en la construcción de un mundo multipolar. Y el quinto, la contribución a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Muchísimas gracias.